Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. La verdadera esperanza es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy. Tenemos con nosotros a Sugel y a Marcos acompañándonos. Bienvenidos. Igualmente, gracias. Gracias. En un programa en el cual muchas personas deben tener expectativas, porque a mí me gustaría definir en el mismo dónde está puesta nuestra esperanza. Porque si hablamos de que existe una esperanza verdadera, es porque hay una esperanza que es falsa, lo cual yo quiero que ustedes nos expliquen en este programa. El diccionario de la lengua española define esperanza como la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. O sea que la esperanza mira hacia el futuro. Todo el tiempo, mira hacia el futuro. Sin algo embargo, que yo deseo, algo que yo quiero que se cumpla. Me imagino que una joven soltera tiene la esperanza de poder casarse, de conseguir un compañero. Un joven que va a tomar un examen en la universidad espera obtener buenas notas en ese examen que ha tomado. Una esperanza de que algo se realice. Una visión hacia el futuro. ¿Qué ustedes me dicen? Una visión positiva hacia el futuro. Porque cuando hablamos de esperanza, estamos diciendo, yo espero que mañana yo voy a estar mejor de lo que estoy hoy. Esa es la idea. O sea, si la joven que desea casarse tiene esa esperanza, es porque ella piensa, no, yo voy a conseguir un marido y por lo tanto mañana voy a estar mejor que ahora que estoy soltera. Claro, en la mente de ella, ¿verdad? Ser soltera es el problema, vamos a decir así, y la esperanza es casarse. El que tiene un problema económico tiene la esperanza de que mañana tendrá para poder resolver sus problemas, para poder comprar la medicina, la comida. O sea que la esperanza mira hacia el futuro y la esperanza mira hacia el futuro de una manera positiva. Esa es la idea de la palabra esperanza en sí misma. O sea que alguien que está enfermo no puede decir, bueno, yo tengo la esperanza que la muerte me libre de esta enfermedad. Sí, te voy a decir por qué. Está profunda la Porque pregunta. sí, entiendo tu punto. Porque en la mente de esa persona está sufriendo tanto estando vivo, que ella solo espera que la muerte piensa que la muerte va a ser mejor. Exactamente. La muerte es un alivio, según lo que él cree que la muerte es un Exactamente. alivio. Sí. De hecho, la esperanza es lo que sostiene a muchas personas en momentos de dificultad. Ese deseo, ese anhelo, esa creencia de que sus situaciones van a cambiar de alguna manera. El punto es qué tan cierta o no puede ser la esperanza. Eso es lo que yo quiero que ustedes me expliquen hoy. ¿En qué está basada la esperanza de los hombres y en qué está basada la esperanza del creyente? Bueno, antes de entrar ahí, Eduardo y Marcos, a mí me gustaría hacer notar que la esperanza es indispensable para todos los seres humanos. De hecho, alguien decía, yo no recuerdo los cálculos, pero alguien decía, se puede vivir tantos días sin comer. Yo creo que era como 10 días sin comer. Se puede vivir tantos días sin beber agua, pero tú no puedes estar un segundo sin esperanza. Este es un mundo donde los problemas te acechan. O sea, todo el mundo que es sensato sabe que lo que tú tienes hoy y que te da felicidad puede ser que no lo tengas mañana, y que lo que tú no tienes hoy y que puede ser un problema puede ser que lo tengas mañana. Una enfermedad, un problema económico, un problema familiar. Este es un mundo lleno de problemas y lo que nos mueve a seguir vivos es la esperanza de un futuro mejor. Así es. Entonces, una persona que vive sin esperanza es una persona que no tiene aliciente para vivir. Es como un vehículo sin combustible. Es una persona que vive deprimida, una persona que no está esperando nada del futuro, amargada, quizás resentida. Eso te iba a decir, cuando tú piensas en personas que uno conoce, que son personas amargadas, una de las características principales es que no esperan nada, o sea, no tienen esperanza, sencillamente están
viviendo el día a día y no tienen sueños, no tienen expectativas de nada. Es como si para ellos lo que existiera es el ahora, y el ahora es algo que no les gusta. Sí, Sobre todo, perdón Eduardo, tomando en cuenta que el dolor y el sufrimiento son las experiencias más democráticas de la humanidad. Como dice la Escritura, Sujel, como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. O sea, no importa si tú eres rico, si No tú eres discrimina. pobre, no importa si tú eres creyente, si tú eres incrédulo. Hay algo en esta vida que es totalmente democrático, y es el dolor y el sufrimiento. Y eso hace de la vida del hombre aquí en la tierra algo abrumador, porque es un mundo impredecible. O sea, nosotros muy desconcertante. Nosotros no sabemos lo que puede pasar mañana. Es así, y entonces el hombre pone su esperanza, su confianza en cosas que son pasajeras, en cosas que son inciertas, en la salud, en otra persona, en las riquezas, en una profesión, en la aprobación de las personas en la sociedad. Y eso es algo que está variando constantemente. Entonces, si yo pongo mi esperanza en esas cosas, voy a vivir amargado porque van a estar fallando continuamente. Fíjate, Eduardo y Marcos, que de las personas más amargadas que hay en el mundo, generalmente son la gente más inteligente. ¿Y por qué? Bueno, porque una persona que no es reflexiva, una persona que no piensa con profundidad, cualquier cosa lo pone contento. Pero cuando una persona inteligente, una persona reflexiva, que no es creyente, y se sienta a pensar en la vida, y dice, bueno, yo ahora tengo esto, mañana puede ser que obtenga aquello, pero tarde o temprano yo voy a una muerte segura. Wow, eso es terrible pensarlo. O sea, tú creer que de la nada viniste, a la nada vas. ¿De qué vale los logros que tú puedas obtener en esta vida? Eso es vivir sin esperanza, porque no es solamente, tú estás hablando de esperanzas, vamos a decir así, esperanzas que son temporales, esperanzas que son inmediatas, como puede ser que me case mañana, puede ser que me haga rico mañana, pero ¿hay alguna esperanza para la vida como un todo? O sea, después que termina tu carrera, cuando te toca enfrentar la muerte, ¿Qué nos espera? ¿qué te espera? ¿Hay una esperanza que te pueda ayudar a vivir, aún en medio del dolor, diciendo, sí, pero yo sé que al final del túnel hay algo que me espera, que es más glorioso que lo que yo he vivido hasta ahora? Eso es tener esperanza. Pero hay un montón de personas que no tienen esa esperanza. Yo siempre recuerdo, cuando hablo de este tema, es inevitable pensar en ese poema de Rubén Darío, que se llama precisamente Lo Fatal. Y él plantea básicamente en ese poema que es mejor ser un árbol o una piedra, que son prácticamente insensibles, a tú ser un ser humano vivo, sensible y pensante. Y él termina este poema diciendo, ser y no saber nada. O sea, yo soy y yo no sé qué va a pasar conmigo. Ser sin rumbo cierto. El temor de haber sido, tú miras a tu vida pasada y tú sabes que tú has hecho cosas que no debiste haber hecho, y un futuro terror. Y ahora escuchen esta parte del poema. El espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Eso es desesperanza. Sí. O sea, tú decir, wow, yo puedo tener los logros más increíbles del mundo. ¿Y al final? ¿Y al final qué? Una de las cosas que a mí más me inquietaba cuando no conocía al Señor era que yo le decía a mi esposa cuando estábamos recién casados, Pati, nosotros estamos recién casados, tenemos un buen matrimonio, nos llevamos bien, yo tengo mi negocio, nos está yendo bien. Si es la voluntad de Dios, tendremos nuestros hijos y también tendremos momentos tristes, aparte de los momentos alegres que estamos teniendo. Se enfermarán nuestros familiares, morirán, nosotros mismos pasaremos por diferentes pruebas y tribulaciones y vamos a llegar a viejos entre alegrías y tristezas si llegamos a viejos. El punto es, y después de la muerte, ¿qué nos espera a nosotros? Y que cuando conocimos al Señor o cuando conocí al Señor, esa inquietud se fue. Amén. Porque mi vida tiene una razón de ser, porque tengo una esperanza. Ahora,
otra vez, estamos aquí tratando de enfocar el tema lo más que se pueda para luego poder ampliarlo. Ahorita decíamos que la esperanza mira hacia el futuro positivamente. Sin embargo, la verdadera esperanza está anclada en promesas pasadas. O sea, ¿por qué tú ahora como creyente puedes enfrentar la vida de otra manera? Porque tú tienes promesas que ya fueron dadas por Dios y que para nosotros son ancla segura de nuestras almas. Nosotros sabemos que Dios no miente. Y cuando Dios nos promete vida eterna al lado de Él por los siglos de los siglos, nosotros sabemos que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Entonces nuestra esperanza no está basada en una mera suposición. El individuo que, por ejemplo, que juega palé, que juega loto. Explica lo que es palé, bueno, son juegos de azar. Aquí hay muchos juegos de azar, lamentablemente, es una de las maldiciones que hay en República Dominicana y me imagino que en otros países de América Latina. Pero el individuo que juega, ¿verdad? Porque él aprecia el dinero más que cualquier otra cosa, él tiene la esperanza de que algún día él se va a sacar el premio. Algún día él va a tener ese golpe de suerte. Pero él no tiene la menor seguridad de eso y puede ser, como de hecho pasa a la mayoría, algunos tienen ese golpe de suerte, pero ¿qué es lo que le pasa a la mayoría? Que basados en esa esperanza falsa, gastan todo su dinero. ¿Qué es lo que le pasa al hombre común y corriente que no cree en Dios, que no tiene una esperanza basada en promesas reales? Que le pasa lo mismo que al jugador. Él está apostando al azar. Y termina desperdiciando su vida porque tiene una esperanza falsa. Pero es interesante, eso es lo que tú has dicho, no solamente basado en promesas pasadas, sino también en actuaciones pasadas, en eventos pasados. El evento de la venida misma de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer? Fue precisamente comprar para nosotros una esperanza, es darnos una esperanza ciertísima. O eventos pasados en nuestras propias vidas como cristianos, donde hemos tenido la oportunidad de pasar por situaciones donde las promesas de Dios se hacen vívidas y vemos la mano de Dios actuando en nuestras vidas conforme a lo que Él promete en su palabra. Entonces no es solamente una promesa que está allá atrás y que nosotros sabemos por la palabra de Dios que Dios es fiel en cumplirla, es que nosotros mismos hemos sido testigos presenciales, experimentales, de la fidelidad y la misericordia de Dios cumpliendo sus promesas. Por lo tanto, eso certifica o fortalece nuestra esperanza. No es la esperanza del jugador de que algún día se va a sacar cuando nunca se ha sacado. Es como, ¿y por qué tú piensas que te vas a sacar? Es como, tomando ese símil, es como si nosotros a lo largo de nuestras vidas nos hemos vivido sacando. Sí. Y entonces, claro que tengo esperanza de volverme a seguir sacando porque ya Dios lo hizo. Ahora, todavía en el caso del jugador que se saca, tampoco tiene la esperanza de que mañana va a tener el mismo golpe de suerte. Exactamente, porque fue un golpe de suerte. Fue un golpe de suerte. Lo nuestro no es un golpe de suerte. Así es una esperanza basada, que más adelante en el programa vamos a hablar por qué nuestra esperanza es segura, es ciertísima, pero es una esperanza basada en un fundamento sólido. La meta de este programa no es solamente darle esperanza a las personas. Primero tenemos que comenzar destruyendo la esperanza que tienen, si es una esperanza falsa. Sí, o haciéndolos conscientes, ¿verdad?, de dónde está puesta su esperanza. Ustedes nunca han analizado cuando dicen una persona tiene una crisis nerviosa. ¿Los nervios hacen crisis? No. Bueno, si vamos a la puerta neurológica, ¿verdad? Los nervios son conductores que no hacen crisis. Lo que las personas hacen es una crisis de emocional. Es cuando las personas se enfrentan muchas veces con la realidad de la vida y no tienen cómo hacerle frente. No tienen una esperanza, algo que los sostenga para no enfrentar. Tienen respuesta. No tienen respuesta para enfrentar las diferentes situaciones que se le presentan cada día. Pero eso es lo que vamos a estar desarrollando en el programa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La verdadera esperanza es el tema que estamos tratando hoy en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior, ustedes nos explicaron lo que es esa esperanza. Ahora yo quiero que ustedes nos expliquen en qué fundamentan los hombres su esperanza, para que aquellos que nos están viendo, nos escuchan, puedan
saber dónde está puesta su esperanza, si es algo falso o es algo real. ¿Qué tú nos dirías, Sugel? Ya que el título de nuestro programa es La verdadera esperanza, vamos a hacer un ejercicio y vamos a quitarle la palabra del medio y vamos a quedarnos con la esperanza y no le pongamos ningún adjetivo. Todo el mundo en la vida tiene anhelos, todo el mundo en la vida tiene ilusiones. El problema es que para que una esperanza sea verdadera, para poder ponerle ese adjetivo ahí en el medio, la verdadera esperanza, esa esperanza tiene que tener una base segura sobre la cual descansar. O sea, de que se va a llevar a cabo, se va a realizar lo que yo espero, lo que yo Déjame deseo. poner un ejemplo muy simple. Hay muchachos que están enamorados de una muchacha y él cree en su imaginación que ella le corresponde. Y él cree que cuando se le declare y le diga su amor y le proponga matrimonio, ella le va a decir que Él sí. tiene la esperanza de que ella va a ser su esposa. Exactamente. Y él está disfrutando de eso. Pensando que se le va a declarar. Pensando cuando él ya se imagina toda la escena, si él se le declara, ella se derrite y le dice que sí, y ¡pum! Cuando viene la muchacha le dice que no, o el tipo que piensa que el jefe le va a dar un aumento de sueldo. Pero, Y él está... pero la muchacha le dice, quédate ahí, Sugel. La muchacha le dice que él es un buen amigo, que ella lo ve como un buen amigo y lo quiere Sí, mucho exacto, como sí. amigo. No quiero perderte como amigo. Marco, ¿y por qué tú tienes esas risitas? Así? ¿A ti te pasó eso? Eso es tan común. ¿Y entonces? Pero eso es muy común. Es algo muy común. O el individuo es que está esperando que le den un aumento de sueldo y a la semana lo botan del trabajo. Eso lo hemos visto muchísimas O veces. sea, que él Entonces, cree que es un buen empleado, que tiene un buen desempeño y ahora, que le van fíjate, a aumentar el sueldo. durante el tiempo que dura entre que él concibe en su mente el aumento de sueldo y que lo botan del trabajo, ese tiempo interino ahí, él vive con esperanza. Él tiene una esperanza de que le van a subir el sueldo y él ya compró carro, cambió de casa. De hecho, yo sé que hay personas que hacen proyecciones y ellos viven de las proyecciones que hacen. Entonces, mucha gente o la mayoría de la gente que vive en el mundo tiene esperanzas. Lo que hay que evaluar es si es una verdadera esperanza. Si tiene bases firmes. Exactamente. Porque las personas, por alguna razón, piensan que sus deseos tienen un carácter determinante. Es como, deséalo y lo tendrás. Pero eso no tiene ninguna base. Piensa positivo. Exacto. Piensa positivo. Así tú ves personas que van a visitar a un enfermo, a veces enfermos terminales, y le dicen de todo corazón, sinceramente, no te preocupes que todo va a salir bien. Y yo me pregunto, estando presente, ¿y en base a qué dicen que va a salir bien? Bueno, que yo lo deseo. Sí, pero eso no es suficiente. Sí, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Lo que yo deseo no se va a cumplir. Entonces dan una esperanza que no es verdadera, porque no tiene ninguna base firme. Está basada sencillamente en un deseo. De hecho, los norteamericanos tienen una expresión que yo la he oído traducir al español y no tiene sentido, pero en inglés la gente dice, I promise you that. O sea, yo te prometo eso. ¿Cómo yo te puedo prometer que todo va a salir bien? ¿Cómo yo te puedo prometer que tú vas a sanar? Y ahí viene el punto que yo quisiera que las personas que nos están mirando se examinaran a ellos mismos. Cuando tú estás en medio del dolor, cuando tú estás en medio de la aflicción, ¿cuál es la esperanza que te sostiene? Porque es en esos momentos cuando uno prueba la realidad de su fe o la realidad de su esperanza. Cuando tú estás en medio de una crisis, ¿cuál es la promesa en la que tú puedes descansar con toda seguridad? O te lo voy a poner de otra manera. ¿Por qué tú esperas lo que esperas? Esa es una pregunta que todo el mundo tiene que hacerse. Muchos dirán porque es mi deseo. Y sin embargo, esto te iba a decir que aunque es algo que todo el mundo desea, la mayoría no está dispuesto a cuestionarse en base a qué tú lo deseas. Es como, es más, cuando tú lo haces como tú eres antichévere. Es como, ¿y por qué tú me quitas mi esperanza? En otras palabras, tú me pones a pensar que lo que yo espero no es falso, no hagas eso, me estás destruyendo. O, ¿por qué tú supones, aún si no tienes problema, pero por qué tú supones que tu vida será mejor mañana de lo que es hoy? ¿Qué te hace esperar eso? Porque pudiera ser peor de lo que soy, 1000 veces peor. O algo todavía más tangible y objetivo. ¿Por qué tú esperas que cuando tengas más dinero vas a ser feliz? O cuando tengas esa propiedad que quieres comprar, o ese carro, ese automóvil último modelo. ¿Por qué tú tienes la esperanza de que cuando te cases tú vas a estar completo? ¿Dónde está? ¿Dónde descansa eso? De hecho, lo más terrible que le puede pasar a una persona
es esperar algo, obtenerlo y darse cuenta que no sirvió de nada. Pero eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas aquí en la Tierra. Fíjense Sí. algo. Cuando uno está en el colegio, uno dice, bueno, cuando termine ya el colegio y entre a la universidad, yo voy a ser feliz porque ya yo voy a estar más maduro. Tengo un título. No, espérate, cuando Pero uno aquí tiene es. el título, dice, ya yo soy licenciado, ingeniero, psicólogo, médico, eso me va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque voy a tener una profesión, voy a empezar a trabajar. Entonces, cuando uno se gradúa, no, yo voy a ser feliz cuando tenga una práctica privada o tenga un buen empleo. Pero cuando tengo el empleo, dice, bueno, yo voy a estar feliz si consigo tal empleo que me dé suficiente dinero. Luego uno dice, bueno, voy a estar feliz si me caso, o si tengo mi casa, o si tengo mi carro, o si no me enfermo. Entonces son cosas demasiado frágiles e inciertas. Sujel me recordó una frase de Warren Wiersbe que decía, en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. Sí. Wow. La persona dice, cuando yo tenga eso, yo voy a ser feliz. Lo obtiene ¿Y no es feliz? y no es feliz. ¿Por qué? Porque estaba puesta su esperanza en algo que realmente no da esperanza. De hecho, uno lo puede ver, por ejemplo, en los famosos. Son personas que tienen todo lo que los que no son famosos quieren tener. Tienen dinero, generalmente tienen fama. La cantidad de dinero que esas personas gastan en psiquiatra es increíble. ¿Y por qué necesitan psiquiatras? Porque no son felices, porque son desgraciados. Lo que pasa es que su desgracia es peor que la del otro. El que no es famoso ni es rico espera serlo. Pero el que ya lo es, dice, ya yo llegué, y ahora ¿qué me falta? Porque ya tengo lo que todo el mundo desea tener y como quiera soy un desgraciado. Ahora, yo voy a ponerlo peor todavía. La pregunta más crucial aquí no es simplemente cuál es la base que tú tienes para esperar lo que tú esperas aquí en la tierra. La pregunta más crucial es, ¿tú tienes alguna esperanza para después que te mueras? Decía Benjamin Franklin que en el mundo hay solo dos cosas que son seguras, la muerte y los impuestos. Y en este país tú puedes evadir los impuestos. Yo imagino que en otros países de América Latina pasa igual. Pero nadie puede evadir la muerte. Así es. Nadie. La muerte es segura y la muerte es incierta. O sea, yo no sé cuándo me voy a morir ni cómo me voy a morir. Yo quisiera hacer una pregunta a una persona que tal vez está viendo este programa. De verdad, tú puedes evadir el tema de la muerte. Yo conozco personas que no van a las funerarias. Y cuando uno, de hecho, en una conversación habla del tema de la muerte, dice, por favor, no toque ese tema. Pero hay personas, Sujel, que salen de la funeraria y no van a su casa, se van a otro lugar para no llevar la muerte a su casa. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Wow. Ahora, tú puedes evadir el tema, tú puedes evadir pensar en eso, pero tú no puedes evadir la muerte. Y si tú no tienes una esperanza para ese segundo después de que te mueras, tú no tienes esperanza. Porque lo que pase contigo ese segundo después es lo que va a pasar contigo eternamente. Entonces, por eso que decía Rubén Darío en el poema que yo cité hace un momento, el espanto seguro de estar mañana muerto y la tumba que aguarda con sus frescos racimos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, eso es terrible. Entonces, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor son personas que han puesto su esperanza en las cosas materiales o en el reconocimiento de los hombres. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, que van a ser desgraciados aquí y desgraciados después. Porque desgraciados aquí porque lo que esperan, primero no es seguro que lo obtengan y como decía Marco hace un momento, si lo obtienen ellos se van a dar cuenta que eso tampoco sirvió de nada. Pero después de la muerte tampoco, ni que lo hubieran obtenido, va a servir de nada. Entonces son personas que viven realmente sin esperanza porque lo que tienen es una ilusión, es un espejismo. No es lo mismo tú tener en las manos algo concreto y tangible a tú tener una ilusión en las manos. Lo cierto es que hay un montón de personas en el mundo que viven de ilusiones. Y hay una realidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. El hombre nunca va a estar satisfecho hasta que no conozca a Dios. Y el hombre trata de llenar esa eternidad con cosas materiales o reconocimiento de los hombres. Y esa es su esperanza. Y por eso es que hay tanto descontento. Por eso es que hay tanta frustración y tanta depresión. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son finitas, son limitadas, son pasajeras y nunca van a poder llenar ese vacío en el corazón, esa eternidad que Dios ha puesto.
porque Dios, que es infinito, es el único que la puede llenar. Es muy conocida la frase, perdón Marco, con la que San Agustín comienza sus famosas confesiones. Él dice, nos hiciste Señor para ti y nuestra alma no encontrará verdadero descanso hasta que encuentre descanso en ti. Alguien lo decía de una manera más sencilla, diciendo, el hombre tiene en su corazón un vacío que es del tamaño de Dios. No importa con qué tú quieras cubrir ese vacío, no vas a poder. Esa afirmación siempre me gusta ilustrarla como un rompecabezas, porque cuando uno habla de un vacío del tamaño de Dios, uno piensa, bueno, pero debe ser un vacío muy grande porque Dios es infinito. No es tanto eso, es que es como si fuera un rompecabezas. No sé si ustedes han armado rompecabezas, que a veces uno encuentra una ficha de la misma forma y de los mismos colores y está seguro que esa es hasta que intenta ponerla. Y por una cosita aquí, una cosita allá, no funciona. Uno quisiera forzarla. Y uno dice, cuidado si aquí hay un error, hasta que encuentra la pieza que es y encaja perfectamente. Bueno, cuando se habla de que el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios, es que hay un espacio que solamente Dios lo llena perfectamente. En ese sentido, vivir sin Dios es lo mismo que vivir sin esperanza. Es el punto. Es imposible tener la verdadera esperanza sin tener a Dios. Porque a fin de cuentas, Dios no solamente es nuestra esperanza, sino que es el sustento de todo tipo de esperanza que nosotros podamos tener. Nosotros hemos explicado, ustedes nos han explicado cómo hay personas que viven sin esperanza en este mundo, han puesto su esperanza en cosas que son frágiles, pasajeras. ¿Qué ustedes le dirían a esa persona de dónde debe poner entonces esa esperanza? Mira, hay un texto en las Escrituras que no tenemos tiempo para desglosarlo en un solo programa, pero para mí personalmente es uno de los textos más oscuros, más terribles y más gloriosos que hay en la Biblia. Y es Efesios capítulo 2, versículo 12. Yo digo que es oscuro y terrible porque Pablo está describiendo allí, el apóstol Pablo, cómo era la vida de los paganos que no conocían a Dios. Pero es una carta que Pablo le está enviando a un grupo de personas que salieron del paganismo, que la Biblia le llama gentiles, salieron del paganismo y ahora eran cristianos. Y entonces Pablo contrasta lo que era la vida de ellos antes y lo que es la vida de ellos ahora. Escuchen este texto, dice, en aquel tiempo ustedes, los paganos que no conocían a Dios, estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, que en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. O sea, ustedes no tenían derecho a ir a las Escrituras y decir esa promesa es para mí. O sea, si yo no pertenezco al pueblo de Dios, yo no tengo derecho a tomar para mí una promesa bíblica. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les sobran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una persona dice, ay, qué linda esa promesa. Todo ayuda bien. Exacto. Si tú no perteneces al pueblo de Dios, esa promesa no es para ti. Si tú no perteneces al pueblo de Dios, el Salmo 23 no es para ti. O sea, cuando la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, para aquel que tiene a Jehová como su pastor. Dice, he aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Sí, pero si tú no perteneces al pueblo de Dios, esa promesa no es para ti. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ustedes no eran parte del pueblo de Dios, estabais ajenos a los pactos de la promesa. Y ahora escuchen esta frase, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense cada frase aquí, sin esperanza, sin Dios, no en el paraíso, en el mundo. Y lo que Pablo tiene en mente es un mundo caído, un mundo dañado por el pecado, un mundo donde la gente te engaña, un mundo donde el dolor y el sufrimiento son el pan de cada día, un mundo en el que tú puedes tener salud hoy y estar enfermo de cáncer, terminar mañana. O sea, vivir sin esperanza y sin Dios en este mundo, esa es la cosa más terrible que le puede pasar a un ser humano. Pero hay muchas personas viviendo así que no lo saben, Suhel. Precisamente, o sea, ahí es que está el problema. Muchos seres humanos son personas que están en la sala previa al fusilamiento, soñando que están en un crucero por el Caribe.
El problema es que ese sueño tarde o temprano va a terminar y ellos van a despertar. Entonces, por eso le decimos a las personas que nos están viendo, si tú estás soñando que tú estás en un crucero por el Caribe, despierta la realidad. Tú no estás en un crucero. Tú estás en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de aflicción, sin esperanza y sin Dios. Pero alguien puede pensar que tiene a Dios en su corazón y puede decir, el Señor es mi pastor, realmente. Y eso es algo falso también. Qué bueno que tú hiciste esa observación, porque tú preguntaste ahora, bueno, ¿qué le decimos a esa persona? Fíjate que Pablo comienza diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, es el estar sin Cristo lo que define todo lo demás. Uh-huh. Si tú no tienes a Cristo, y cuando hablo de Cristo no es simplemente decir, ay, sí, no, yo creo en Cristo. No, deja explicar lo que significa tener a Cristo, porque Pablo también lo describe en esta carta a los Efesios, que es la carta que estoy citando. Tener a Cristo es llegar a un momento en tu vida en que tú reconoces, yo soy un pecador, yo he violado la ley de Dios en incontables ocasiones y algún día yo voy a presentarme en la presencia de Dios para dar cuenta de mi vida y voy a quedar muy mal parado. Yo le añadiría, porque no hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios, ningún esfuerzo humano que pueda presentar delante de Él para ser acepto ante su presencia. De hecho, unos versículos más atrás del texto que yo estoy citando de la carta a los Efesios, Pablo dice, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, mi amigo, mira, si tú eres generoso, si tú das limosna, si tú vas a la iglesia todos los domingos, si tú haces un montón de cosas que parecen piadosas, si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada, porque la salvación no es por obras. Déjame leer ese versículo, Sugel. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, lo que están pensando que porque ellos dan limosna, porque ellos son muy morales, van a ser salvos, aquí dice que por ninguna obra nadie se va a salvar. Ahora, tú puedes creer en Cristo sin creer en Cristo. Pero como yo sé que este segmento se está terminando y no quiero que tú me interrumpas, yo voy a dejar eso para el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para hoy tenemos el libro Esperanza sin Límites. Esperanza sin Límites de J.I. Packer y Caroline Nystrom. En este libro, él nos muestra, o ellos nos muestran a través del estudio de varios personajes de la Biblia, cómo Dios utiliza personas imperfectas para llevar a cabo su obra perfecta, asombrosa y maravillosa. Y vemos a través del libro no solamente cómo Dios utiliza a estas personas, sino cómo Él las transforma para ser usadas para su gloria y para su honra. Esperanza sin límites, de J.I. Packer y Caroline Nystrom. Sugel, tú decías en el segmento anterior que hay muchas personas que dicen creer en Cristo y no creen en Cristo. Tú querías explicar eso. Ok, hay un pasaje, voy a citar dos pasajes de las Escrituras. Un pasaje en Juan capítulo 2, donde dice que había un grupo de personas de Israel que creían en Cristo. Y usa esa expresión. Pero luego dice, pero Cristo no creía en ellos. El Señor ve la realidad del corazón. Entonces, hay un montón de personas, lamentablemente, que creen que creen. Déjame leerte ese texto porque es interesante, el de Juan que tú dices. Juan 2. Sí. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En el texto original, tú leíste en español, dice, no se fiaba de ellos. El texto lo que dice, él no creía en ellos. Es la misma palabra. Fíjate, Cristo conoce la realidad del corazón, no la fachada. Tú puedes tener una fachada de cristiano. Tú puedes hablar como un cristiano. Tú puedes hacer las cosas que hacen los cristianos. Y puedes ir a los lugares donde van los cristianos. Vas a la iglesia, lees la Biblia. Pero Cristo conoce la realidad del corazón. Y hay otro texto que lo voy a conectar con ese de Juan 2, que es Mateo capítulo 7, donde el Señor dice claramente allí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es bueno leerlo completo, también. Lo estoy leyendo, lo estoy citando de memoria, pero dice, muchos me dirán en aquel día, muchos, eso es interesante. No pocas personas. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor. ¿Y por qué ese Señor, Señor? En la Biblia, cuando se repetía 2 veces un nombre, daba la idea de intimidad. O sea, esa persona está diciendo, pero Señor, yo soy tu amigo. En tu nombre no echamos fuera demonios. O sea, que hicieron grandes obras. No profetizamos y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y dice, y entonces le declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, ese texto es sobrio. O sea, el Señor está diciendo allí, en el día del juicio, hay personas que van a llegar creyendo que creen y no creían. Entonces, ¿cómo podemos establecer cuál es la fe verdadera? Vamos otra vez a Efesios capítulo 2. Pablo dice que todos nosotros somos pecadores. En Efesios 2.1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo primero que se necesita para que un pecador sea salvo es saber que no lo es. O sea, una persona que dice, como muchas personas dicen, yo soy cristiano desde pequeñito, desde niño, yo toda la vida he sido cristiano, esa persona no es cristiana. Yo me crié en los bancos de la iglesia. Exactamente, no, seguro que no es cristiana. Una persona que nunca en su vida se ha visto como un pecador que merece el infierno no es cristiano, no lo es. Porque Cristo dice, yo no vine a salvar a los que están sanos, yo vine a llamar a los pecadores. Así que si tú no eres pecador, el evangelio no es para ti. Un pecador condenado. Ahora, al mismo tiempo, una persona que se vea pecadora, pero que todavía siga confiando en que tal vez si hace buenas obras, si hace alguna cosa buena, Dios lo va a aceptar en el cielo, tampoco esa persona es cristiana. Porque para ser creyente tú tienes que abandonar toda esperanza fuera de Cristo para confiar únicamente en Cristo. Eso es un verdadero creyente. Es una persona que ha abandonado toda esperanza fuera de Cristo para confiar únicamente en Cristo. Y allí comienza la verdadera esperanza. A la luz de lo que ustedes nos están explicando, entonces me imagino que hay muchos televidentes y muchos que nos están escuchando también a través de la radio que dirán, pero entonces yo no soy un verdadero creyente. Yo tenía una falsa esperanza, yo voy camino a una condenación eterna. Parte del texto que citó Sugel en Juan 2 y el texto de Mateo donde dicen en aquel día me dirán Señor, Señor, parte del problema es precisamente que no se puede seguir al Señor Jesucristo a nuestra manera, sino a la manera de Él. Y Él establece claramente cuáles son los parámetros. Lo que decía Sugel ahorita, lo indispensable de uno entenderse pecador, lo indispensable de uno saber que no puedes resolver nada con respecto a ese pecado y la separación que hace entre Dios y nosotros. Y la necesidad de clamar al Señor de que nos salve y reine sobre nuestras vidas. Esta manera de seguir al Señor, según mi propia idea, es algo que viene desde el Edén. Parte del problema con Caín y Abel fue precisamente este. ¿Cuál? Caín no era ateo. Caín era alguien que reconocía el derecho de Dios ser adorado. Sin embargo, Caín quiso hacerlo a lo Frank Sinatra. Como a mi manera. A su manera. Y si hay algo que debemos tener claro es que es imposible que nosotros tengamos a Dios o tengamos esperanza a nuestra manera. Porque quien determina la veracidad de las cosas es Dios, no nosotros. Entonces no podemos acercarnos a Dios o no podemos acercarnos a Cristo a nuestra manera y al mismo tiempo tener la esperanza de que eso va a funcionar, porque es imposible. Es imposible. Un ejemplo muy simple. Leímos ahorita el texto de Mateo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es que yo me voy a salvar por hacer la voluntad del Padre. Es que haciendo la voluntad del Padre yo voy a demostrar que ciertamente Él es mi Señor. Sí, porque si me quiero salvar haciendo la voluntad del Padre sería una salvación por obras. Por obras otra vez. Entonces deben poner un ejemplo que yo le pongo muchas veces a las personas que a veces las tengo en mi oficina y les digo esta frase, es una frase muy profunda. Creer en Cristo es creer en Cristo. Wow, Sugel, ¿tú oíste esto? Creer en Cristo es creer en Cristo. Qué profundo. Miren qué sentido.
Tú puedes decir que crees en Cristo, pero en el fondo de tu corazón tú crees en ti mismo. Cuando tú vas a tomar una decisión y tú no consultas las escrituras, sino las inclinaciones de tu corazón, o tu tradición, o como tú siempre lo has hecho, o como todo el mundo lo hace. Entonces tú no crees en Cristo. Creer en Cristo es creer en Cristo y en nadie más. Él es que tiene la razón. Entonces, ¿cómo yo demuestro que yo verdaderamente creo? Si yo confío con una confianza que me lleva a la obediencia. Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que leí en un libro que tenían mis hijos en casa cuando eran pequeños, de un famoso trapecista canadiense, creo que era, que el individuo puso un cable que pasaba del lado canadiense al lado americano sobre la catarata del Niágara. El individuo pasa por encima del cable y el promotor le pregunta a la multitud, ¿ustedes creen que él es capaz de hacerlo otra vez? Y la verdad es que lo hizo con tanta seguridad que todo el mundo dijo que sí. Bien, ¿y ustedes creen que él es capaz de pasar al otro lado con alguien sobre sus espaldas? Y todo el mundo dijo que sí. Y el promotor preguntó, ok, ¿quién quiere ser el primero? Ah, no, espérate, ahí nadie lo hizo. ¿Sabe quién se subió en la espalda del individuo? El promotor. Porque él verdaderamente creía en la habilidad de este trapecista. Entonces, mucha gente, quizás no se están viendo por televisión, yo creo en Cristo. Pero mira, mi amigo, si tú a la hora de tomar decisiones, a la hora de actuar, te llevas de ti y no de Cristo, tú no crees en Cristo, tú crees en ti mismo. Otro ejemplo que yo pongo a veces en mi oficina, digo, mira, fulano, tú dices que tú eres creyente, déjame hacerte una pregunta. Imagínate que tú me dices a mí que tú crees en mí, que tú confías plenamente en mí. Y yo te digo, mira, cuando terminemos esta entrevista, no salgas por la puerta por donde tú entraste. Mi oficina tiene una sola puerta de entrada, ustedes la conocen, pero tiene muchas ventanas alrededor. Yo le digo que, mira, afuera te está esperando un león hambriento. Y cuando tú salgas por esa puerta te va a morder. Por lo tanto, mi recomendación es que rompa la ventana y salga por la ventana. Eso no parece lógico. El individuo puede decirme, pero es que cuando yo entré aquí yo no vi ningún león, ni oigo ningún león. Pero la pregunta es, ¿tú confías en mí? ¿Tú confías en mi palabra, aunque tú no tengas prueba tangible de que hay un león allá afuera? La única manera en que tú lo vas a demostrar es si tú haces lo que yo te digo. Entonces, lo que Jesús dice, y de hecho en Lucas lo dice exactamente así, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Entonces, lo que pasa con mucha gente que nos está mirando, ellos creen que son cristianos, pero no lo son. Ellos no creen en Cristo. Porque no han reconocido su condición y no han entregado su vida bajo el gobierno del Señor. Bajo el gobierno, tú usaste una palabra clave, el gobierno. Jesús no es salvador de nadie que Él no gobierne, porque Él es Señor y Él es Salvador. Tú no puedes aceptarlo por la mitad. Si lo aceptas como Salvador, lo estás aceptando como Señor. No hay opción. Esa es la idea que predomina en Juan 14, donde el Señor en más de una ocasión dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No, pero yo amo muchísimo al Señor, llorando se me salen las lágrimas, fantástico, pero el Señor dice que esa relación que tú tienes debe dejarla porque no es adecuada. No, yo estoy orándole para que el Señor me muestre. No tienes que orar, ya el Señor en su palabra está diciendo claramente qué tienes que hacer. El que ama al Señor, el que es del Señor, lo manifiesta, una evidencia es que le obedece. Es no solamente su Salvador, sino también su Señor. A mí me gustaría que en el tiempo ya que nos queda, en los últimos minutos del programa, veamos el papel que juega la esperanza dentro de la fe. Oía un sermón de John Piper acerca de qué es la esperanza, y él decía que la esperanza es parte de la fe. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, creemos en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, que fue acepta delante de Dios para salvarnos, nosotros tenemos fe en algo que ya sucedió. Tenemos fe en que Dios creó los cielos y la tierra. Tenemos fe en el presente de que en su providencia Dios está guiando nuestros pasos y que todas las cosas van a obrar para bien. Nosotros hemos creído en Cristo, hemos creído en la revelación que tenemos de Él en su palabra, pero esa fe tiene un aspecto futuro. Nosotros hemos confiado en esas promesas y sabemos que esas promesas se van a llevar a cabo. Eso es la esperanza, la confianza en que esas promesas de Dios son verdaderas y han de realizarse. Hebreos 11:1, es pues la fe
La certeza de lo que se espera. La convicción. La convicción de lo que no se ve, pero la certeza de lo que se espera, en otras palabras, es una esperanza que para nosotros es tan seguro como algo que tenemos en la mano. No es solamente algo que es una posibilidad, porque la fe en las promesas de Dios hace que las cosas futuras que Él nos promete sean tan ciertas como que estamos aquí en este momento. Ahora, déjeme decirle algo, porque hemos hablado mucho a las personas que creen y no creen. Ahora déjeme hablar a los que sí creen. Cuando un verdadero creyente de repente se enfrenta con el dolor y la aflicción, muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, lo primero que se dispara no es la fe, lo primero que se dispara es la duda. Así es. Por el hecho de que el pecado todavía mora en nosotros. Por eso Martin Lloyd-Jones, que era un gran predicador británico del siglo XX, él decía que la fe consiste en aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. Yo siempre me acuerdo una vez que le preguntaron a alguien, ¿usted es creyente? Y él dijo, no, yo soy dudante. O sea, nosotros vivimos luchando con la duda. Ahora, la diferencia es que el inconverso que no cree en Dios, él está sumergido en la duda. El verdadero creyente lucha eficazmente con las dudas que le surgen en el corazón porque su fe está anclada en las promesas seguras y ciertísimas de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener dudas. O sea, cuando un creyente ve un problema económico, su hijo se enferma, es probable que tenga que luchar con la angustia, pero él tiene con qué luchar, él tiene armas con las cuales luchar, porque él tiene una verdadera esperanza. Él puede decir, yo sé que mi Dios está en los cielos, yo sé que mi Dios está en control, yo sé incluso que aunque pase lo que yo no quiero que pase, todas las cosas al final de cuentas van a obrar para bien, no para lo que yo entiendo que es lo bueno, sino para forjar en mí la imagen del Señor Jesucristo. Y al final, cuando yo tenga que enfrentarme al último enemigo, que es la muerte, yo sé que yo voy a cerrar mis ojos para abrirlos en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Eso es esperanza. Y pues ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Exactamente. Marcos, en 30 segundos, ¿alguna exhortación para aquellos que no tienen una verdadera esperanza? Bueno, sencillamente que acudan al Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Es a Él que nosotros esperamos de los cielos. Y es Él quien nos asegura una vida eterna, permanente en Él. Es una esperanza objetiva, no es una esperanza irreal, no es una esperanza como un placebo. Realmente la esperanza, la verdadera esperanza es Jesucristo. Amén. ¿Tienes tú una verdadera esperanza? Cree en el Señor Jesucristo.